Hola, bienvenidos y bienvenidas al video de la clase de hoy. En este video lo que vamos a tratar es de la actuación del sistema de justicia y la policía en conflictos socioambientales. A ver, en primer lugar, hablemos de lo que debe ser, de cuál debe ser el rol del sistema de justicia y cuál debe ser el rol de la policía en estos conflictos en cualquier conflicto socioambiental. Pero cuando sucede una vulneración de derechos, por ejemplo, la violación del derecho a la consulta previa o la violación del derecho al medio ambiente sano y equilibrado, etcétera, o el derecho al libre tránsito, el Poder Judicial y los diferentes órganos que le acompañan en su tarea de administrar justicia deben generar resoluciones, deben apoyar para que ese problema se solucione. Es decir, si hay una contaminación ambiental, se puede presentar un proceso de amparo, y el proceso de amparo con el objetivo de finalizar el daño al medio ambiente, o un proceso penal en la Fiscalía de Delitos Ambientales o en las fiscalías, o en las fiscalías provinciales para que se sancionen a los responsables de esos delitos. Es decir, y claro, cuando se dictan estas medidas cautelares o las sentencias o resoluciones de los jueces, lo que tiene que haber es un apoyo de la policía para poder ejecutar estas medidas. Entonces, la actuación del sistema de justicia y la policía están para proteger derechos. Y cuando se vulneran derechos, deben actuar. Esa es su tarea principal. Bueno, eso es lo que sucede en la teoría. La práctica es mucho más compleja. Es mucho más compleja por diversas razones. Es decir, me refiero a que en ocasiones el sistema de justicia no cumple su tarea porque no le interesa, no quiere, o no cumple su tarea por estas razones históricas que les mencionaba en el video anterior sobre la colonialidad del poder, donde las poblaciones en las que se ejecutan los proyectos son normalmente las débiles de la relación, y las instituciones del sistema de justicia están también marcadas por la colonialidad del poder, y por lo tanto no hay una actuación directa para protegerlas. O cuando hay oficiales y jueces que sí quieren hacer su trabajo, finalmente lo hacen y lo consiguen, protegiendo derechos, pero les cuesta mucho porque hay tendencias y fuerzas que evitan muchas veces que se llegue rápidamente a una protección de derechos, eh, digamos, desde la falta de gasolina, que muchas veces es real, otras veces es cuento, para poder ir a verificar en una zona, la distancia de los juzgados, las barreras geográficas de acceso a la justicia, o las barreras idiomáticas, etc. Es una relación mucho más compleja. En su versión más problemática, que es lamentablemente la que se verifica en muchos de los conflictos socioambientales a nivel nacional, el sistema de justicia no defiende los derechos de las poblaciones, sino que más bien se pone al lado de la relación más poderosa en el conflicto socioambiental. Y muchas veces el sujeto o los sujetos más poderosos de la relación, los conflictos socioambientales, son precisamente la empresa y el Estado. Entonces, muchas veces sucede que el sistema de justicia se pone de ese lado. ¿Cómo se pone de ese lado? En eso voy a profundizar en este momento. Uno de los elementos para ponerse a ese lado es generar un escenario de parcialidad, donde la policía, pero también el sistema de justicia, con la fiscalía y los jueces, se ponen del lado de la empresa. Este escenario de parcialidad se construye en relación a la policía a través de convenios. Los convenios mineros, los convenios entre la empresa minera o una empresa de diferente rubro, y la policía. Son convenios, eso sí, legales. La ley autoriza que puedan haber convenios. Hay maneras y procedimientos para aprobar esos convenios,
el Tribunal Constitucional sacó una sentencia en el año 2000, estamos en 2022, en el año 2020, diciendo que estos convenios son problemáticos y que solo pueden hacerse allí donde sea muy difícil encontrar otra protección, la empresa encuentre otra protección, pero finalmente son convenios legales. Legales, pero que sean legales no significa que no sean problemáticos, porque efectivamente la empresa firma el convenio con la policía, le paga dinero, le paga dinero a cada uno de los policías que le sirve, y también le paga dinero a la propia policía para hacer un trabajo de defensa. Entonces, cuando hay un conflicto socioambiental, esta relación remunerada, esta relación en base a fundamentos económicos, genera una parcialidad de la policía que en muchos conflictos socioambientales se expresa con otros elementos que voy a mencionar en este momento. Cuando cuando el conflicto llega, cuando el conflicto social llega a un nivel de una protesta grande, la policía está siempre presente allí, la policía está acompañando, etcétera. Pero acompañando ¿desde dónde? Está acompañando desde muchas veces desde la propia oficina de la empresa minera, desde el propio campamento minero. La policía despacha muchas veces, en muchos conflictos socioambientales, desde el propio campamento minero y hace su trabajo desde allí. Y entonces ahí hay otra identificación entre la empresa minera y entre la empresa extractiva y también y el propio Estado y la policía. Entonces ese escenario de parcialidad que se construye con los convenios llega un paso más allá cuando en el campamento se acogen a las fuerzas policiales que llegan para precisamente tratar el conflicto socioambiental, la protesta social. Y más allá de eso, más allá de encontrarse allí en el plan de operaciones, la policía actúa normalmente con planes de operaciones. El plan de operaciones es un documento que sirve para explicar internamente cuáles son los actores del conflicto, cuáles son la localidad, las zonas vulnerables, lo que se va a hacer, ordenar qué unidad policial va a hacer qué cosa. Y en esa descripción sucede que en los planes de operaciones, en algunos que he estudiado, se plantea una lógica de fuerzas amigas y fuerzas adversas. Y evidentemente en las fuerzas adversas están los y las manifestantes, están las ONGs que acompañan a los manifestantes, y se pone un tufillo allí, un elemento adicional de terruqueo, porque se suele argumentar, se suele poner en los planes de operaciones que hay que indagar, o que hay, ya se afirman algunos, fuerzas terroristas o grupos terroristas que están infiltrados en las organizaciones. Entonces, se va un paso más allá, a este elemento del terruqueo, y que tiene que ver con otro elemento también de la actuación policial, que es el primer frente para enfrentar la protesta social, para trabajar protesta social en la policía, son los servicios especiales de la propia región policial o del propio frente policial, las famosas UCE, y otras unidades también, pero sobre todo las UCE. Y cuando las UCE son sobrepasadas, cuando el conflicto es más grande, entra la DINOES, la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, que con el tiempo cambia de nombre. Y esta Dirección Nacional de Operaciones Especiales es una dirección que se encarga de dos cosas principalmente: conflictos sociales y terrorismo. Es decir, plantea desde la policía una vinculación entre conflictos socioambientales, conflictos sociales y terrorismo. Y algunas de las técnicas que se utilizan para enfrentar el terrorismo son divisadas también para enfrentar conflictos socioambientales. Es decir, hay una
peligrosa identificación denunciada ya hace muchos años por la Defensoría del Pueblo, pero también por otras entidades, entre conflicto socioambiental y terrorismo. Y de allí que en diferentes conflictos socioambientales, en Conga, en Espinar, en Las Bambas, en otros conflictos ambientales, muchos de los manifestantes, o algunos y algunas de los manifestantes habían alegado que la policía les llamó a ellos y a ellas terroristas, o que las entidades del Estado les llamaron a ellos y a ellas terroristas. Entonces hay un escenario de parcialidad que se construye, y cuando el conflicto social explota, cuando la protesta llega a niveles de violencia altos, se verifica aún más, porque la policía sigue despachando, en muchos de los conflictos socioambientales, sigue despachando desde el campamento minero, tiene recursos hablo normalmente de minería porque es lo que más he estudiado, ¿no? Pero en petróleo también puede decirse cosas similares. Utiliza recursos de las empresas, las camionetas de las empresas para movilizarse, e incluso se ha reportado en algunos conflictos socioambientales que la seguridad de la empresa, policías en retiro, participan en el teatro de operaciones dando órdenes o transmitiendo órdenes que la policía se ha dado. Han habido testimonios de esto. Entonces ven este escenario de parcialidad que se va construyendo a favor, que se va construyendo en esta relación, ¿no? Donde el sistema de justicia tiene un ideal de cómo debe actuar, y en su versión más problemática se genera esta parcialización a favor de la empresa. Y es una parcialización en la que usualmente, en la que lamentablemente, no usualmente, pero lamentablemente algunas veces han habido fallecidos y muertos en conflictos civiles, muertos en conflictos sociales. No hay un número exacto, lamentablemente. Los datos de la Defensoría del Pueblo y los datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos arrojan más de 200 personas civiles muertas en conflictos sociales, con armas que usualmente porta la policía en estos conflictos. Y las investigaciones, lo vamos a ver en un momento, y se arman investigaciones para verificar si fue la policía, o para identificar quiénes son los actores, quiénes fueron las personas que mataron a los manifestantes. Pero eso es parte de otro elemento que les voy a contar dentro de un momento. Entonces, a nivel policial, se utiliza fuerza letal contra los manifestantes. Eso ha generado en los últimos años un debate, y ha disminuido efectivamente la violencia desde el gobierno de Alan García, digamos, después del gobierno de Alan García, donde la violencia letal policial en conflictos ambientales llegó a su tope. El uso de armas no letales, el uso de violencia, el uso de armas letales, el uso de violencia ha tenido una escala menos letal, no por eso menos agresiva, pero sí menos letal en los últimos años. Y bueno, entonces sucede esto, ¿no? Sucede que mueren manifestantes, y cuando se abren investigaciones, las investigaciones las realiza la propia policía. Ustedes saben, este es un proceso penal, se investiga la fiscalía con el apoyo de la policía. Lo que usualmente se hacía era que la propia policía se investigaba a sí misma. Desde hace algunos años hay un protocolo de entendimiento entre la fiscalía y la policía para que no sea la misma unidad policial o el mismo grupo de policías que cometieron estos hechos los que se investiguen a sí mismos, sino que sea una unidad independiente, ajena, la que investigue estos hechos. Pero todavía eso no nos lleva todavía a, a aclarar mucho de las personas fallecidas en conflictos socioambientales. Entonces, estas investigaciones sobre las personas civiles muertas en conflictos socioambientales, normalmente no llegan a buen puerto, son bloqueadas o son perturbadas en diferentes momentos. Entonces hay impunidad al saber saber si fue la policía o fueron otros actores los que dispararon y finalmente causaron la muerte de civiles. Hay un funcionamiento defectuoso del sistema de justicia para investigar a las personas muertas en conflictos socioambientales. Pero si no lo hay,
para lo que llamamos la criminalización. La criminalización es utilizar el sistema de justicia, por el juez, fiscales, policías, para acosar judicialmente y acosar fiscalmente a defensores y defensoras medioambientales. En los conflictos socioambientales es muy común que aquellas personas que protestan sean investigadas por la policía. Y dentro de estas personas que protestan, principalmente los y las dirigentes. Se les acusa de, por ejemplo, haber convocado una manifestación y haber hecho una manifestación sin haber pedido los permisos correspondientes, sin haber conseguido que la prefectura que la prefectura les dé la autorización, les dé las garantías para poder organizar la marcha. Y claro, ahí hay un error grueso porque para hacer una protesta no se necesita pedir ninguna autorización. Lo que se hace es avisar al Ministerio de Interior de que se va a hacer una marcha, de que se va a hacer una protesta para que tome las medidas de garantizar los derechos de los propios de los y las manifestantes y los derechos de los otros y las otras ciudadanas. Y entonces, claro, se les acusa de ser la cabeza, muchas veces, de una organización criminal a los y las manifestantes, como si fueran estos, como si protestar fuese un delito y organizar una manifestación fuese es liderar una organización criminal o tener control completamente de los manifestantes cuando los y las dirigentes de las organizaciones que hacen la protesta no tienen el control completo de sus manifestantes, no son organizaciones jerárquicas. Y claro, se les acusa de interrumpir las carreteras, se les acusa de portar armamentos, y muchas veces, como hemos visto en algunas situaciones, estas pruebas son inventadas. Al menos en el caso de las Bambas, que es uno de los casos que he estudiado, dos de las personas detenidas alegaron que la policía les obligó a disparar y alegaron que fueron golpeadas para eso, ¿no? Que les escondieron las armas y la dinamita en su ropa, que la propia policía inventó las pruebas. Ya hay videos y fotografías en otros casos que van en esa misma línea. Entonces, y claro, luego fiscales convalidan esas pruebas y jueces y juezas dictan prisiones preventivas e inician prisiones preventivas y se inician procesos que son procesos bastante largos, muchas veces en el idioma castellano y no con intérpretes, que es un derecho para los y las manifestantes. Entonces hay una criminalización allí de la protesta social, que es una criminalización peligrosa finalmente y es un ejercicio incorrecto de la administración de justicia por parte de un ejercicio incorrecto de la administración de justicia, que está apoyado además por el cambio y el endurecimiento de ciertos tipos penales, que es el andamiaje legal de la criminalización. Se modifican tipos penales, se modifica el Código Penal para hacer más difícil y para hacer más duro el juzgamiento de para aquellas personas que protestan. Entonces tenemos, claro, un sistema de justicia que en su versión eh, más peligrosa, en su versión menos protectora de derechos, lo que se encarga es de generar un escenario de parcialidad y de criminalizar a los y las manifestantes. Y eso es lamentablemente algo que sucede muy, muy seguido, y con lo que tienen que lidiar muchas veces ustedes cuando lo que hacen es acompañar a poblaciones que van a ejercer su derecho a protestar y van a ejercer su derecho a exigir que no se contamine el medio ambiente, que haya una repartición equitativa de los beneficios de la empresa, que haya derecho a la consulta, que no haya una extracción indiscriminada de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces van a tener que enfrentarse con ese sistema de justicia que está enmarcado en estas relaciones globales que les expliqué en el video anterior. Se trata de eso, y eso es una balanza muy difícil de inclinar a su favor. Tiene que tener una estrategia muy fina para poder conseguir
mejores cosas en la negociación y en la conciliación. En la negociación. Muchas gracias. Hasta ahí llega el video de hoy y continuamos luego en nuestra clase presencial. No se olviden del trabajo que les voy a mandar. Hasta luego.